Hola amigos del ajedrez, soy el gran maestro cubano Yuri González y vengo a compartir con ustedes en este video la excelente noticia de que Eduardo Iturrizaga se ha coronado por segunda ocasión y de forma consecutiva como campeón de España. Un torneo que finalizó hoy en la ciudad de Linares y bueno, estaré comentando la partida final, la excelente victoria que tuvo el gran maestro Iturrizaga frente al gran maestro Manuel Pérez Candelario. Muchas felicitaciones para el venezolano que desde el año pasado representa a España y bueno, es un orgullo también de nuestro continente que haya obtenido este segundo éxito en su segunda participación en los campeonatos de España de ajedrez. Bueno, también felicitar a la maestra Marta García, que hizo un torneazo también y bueno, se coronó como campeona femenina, logrando 6 puntos de 9 posibles y bueno, ganando muchísimo elo para su ranking y bueno, jugando realmente excelentes partidas. Vayamos entonces, bueno, a ver qué sucedió sobre el tablero en esta ronda final, en la cual, bueno, Iturrizaga con las piezas blancas, bueno, se enfrentaba al difícil gran maestro también Manuel Pérez Candelario. La partida, bueno, comenzó con D4. Iturrizaga, bueno, juega su sólido peón dama. D5, C4, E6, caballo C3 y caballo F6. Bueno, llegamos a una posición clásica del gambito de la dama. Iturrizaga decide realizar la variante del cambio en D5, una jugada muy popular y muy empleada desde hace muchísimo tiempo. Otra de las ideas más comunes acá son las jugadas como caballo F3, pero bueno, esto permite otro tipo de posiciones. Si el negro quiere complicar las partidas, puede existir esta variante D por C4 y E4. Y bueno, estamos aquí ya en territorio más complejo, en lo que se conoce en la variante Viena del peón dama. Pero Iturrizaga, decide jugar la sólida variante del cambio en D5 y luego el desarrollo activo con alfil G5. Candelario, juega el movimiento alfil E7, una jugada sólida de la variante ortodoxa. Vamos a llegar a posiciones muy típicas de los esquemas Carlsberg. Y bueno, aquí realmente hay varias opciones para las negras. Otra idea interesante es no desarrollar tan rápido el alfil, jugar primero C6 y el blanco usualmente realiza el movimiento E3, una jugada muy interesante con idea de desarrollar el alfil a D3. Bueno, tratar de dejar el alfil de C8 como una pieza un poco pasiva, ¿no?, en este gambito de la dama variante del cambio. Vean que aquí la jugada alfil F5, que es una variante muy teórica, realmente a mí no me gusta para nada el final que se llega luego de la jugada de ataque dama F3, alfil G6, las blancas cambiarían en F6 y usualmente luego del cambio de las damas se llega a un final en el que las blancas poco a poco pueden mejorar, pueden progresar, apretar la posición de las negras gracias a su mejor estructura de peones. Incluso hay un ejemplo muy reciente de una partida ganada por Praggnanandhaa frente a Niemann en este torneo de rápidas que se está realizando en la ciudad de Miami, en donde el genio de la India realizó la interesante jugada H4, una jugada teórica que quiere meter ya en problemas al alfil ganando espacio con H5 y busca la posibilidad de llevar el caballo en ocasiones a la casilla F4. Les recomiendo esa partida, esa victoria que logró el indio frente al gran maestro Niemann en este torneo de rápidas. Sigamos con la partida. En la partida Candelario realiza el movimiento alfil E7, Iturrizaga E3, C6, desarrollo de las piezas, alfil D3, caballo B7 y caballo GE2. Este es un momento importante porque Iturrizaga decide el desarrollo del caballo por E2, que era una de las ideas favoritas del ex campeón mundial Mikhail Bobvini. Y van a ver que luego decide un plan de juego con los peones en el centro. Otra de las ideas muy comunes, por supuesto, es el desarrollo del caballo a F3 y luego la posibilidad de enrocar. Y como es clásico acá, buscar en el flanco de la dama en el momento oportuno un ataque minoritario con los peones de B y A, buscando debilitar alguna de las casillas del flanco de la dama de las negras. Pero en este caso Iturrizaga juega la otra alternativa, caballo G E2. Las negras enrocaron
enroque de las blancas y caballo H5. Una idea bastante típica. En esta posición, bueno, usualmente la dama de las negras no tiene una casilla feliz. Y bueno, por eso se buscan estos cambios de alfiles, de casillas negras, para que la dama termine en E7, en una casilla un poco más estable, que bueno, puede aportar un poco más a la posición de las negras. Así que es bueno, muy frecuente estas maniobras con caballo H5. Otra jugada muy teórica es torre E8, una jugada muy clásica también, dama C2, y bueno, las blancas, las negras llevarían su caballo a F8 para, bueno, en algún momento, además de proteger el peón en H7, buscar planes como G6, caballo E6, caballo G7 y bueno, finalmente algún cambio favorable de los alfiles con alfil F5. Esto es una maniobra muy típica en esta variante del gambito de la dama. Pero la partida siguió caballo H5, una idea también natural, alfil por E7, dama por E7. Y aquí el gran maestro Iturrizaga decide realizar la lógica jugada dama C2, atacando al peón acá en H7 y bueno, conectando sus torres. Había otra idea, bueno, otro plan interesante, que es el plan del ataque de las minorías, ¿no?, en el flanco de la dama. Y bueno, se podía emplear también la interesante jugada dama B1, con la misma idea de ataque sobre H7, pero también para apoyar el comienzo, ¿no?, del ataque minoritario con la jugada B4. Vean que si G6, B4, A6, A4 y bueno, luego la ruptura B5, y esto es muy, pero muy típico. Las blancas lograrían igualmente una pequeña ventaja en estas posiciones. Dama C2 fue la elección del gran maestro Iturrizaga. La partida continuó con caballo de F6. Van a ver que es una jugada interesante. ¿Por qué se queda el caballo en H5 fuera de juego? Bueno, porque el caballo en estas posiciones tiene el objetivo en ocasiones de, luego de jugar G6, llegar a la casilla G7 y buscar un cambio favorable de los alfiles con alfil F5. En el gambito de la dama, bueno, esta pieza, este alfil en C8, usualmente es la pieza más mala, más pobre de las negras. Así que bueno, es muy frecuente intentar estas maniobras posicionales para cambiar este alfil. La partida continuó con torre A1, una jugada excelente. Van a ver que el plan de Iturrizaga es jugar por el centro, no jugar con el famoso ataque de las minorías en el flanco de la dama, sino preparar en algún momento la jugada F3 para amagar con la ocupación central con E4, un plan que bueno, empleó en varias ocasiones el ex campeón mundial Mijail Botvinnik, y bueno, tuvo excelentes victorias con estas posiciones de mayoría de peones en el centro. La partida continuó con G6, jugada natural, como les expliqué, el caballo debe ir a G7 para jugar alfil F5. Iturrizaga continúa con la excelente jugada caballo C1, una idea necesaria para poder realizar el movimiento F3 y bueno, tener defendido el peón en E3. Siguió alfil E6. Aquí un poco que el negro cambia su idea o bueno, decide realizar otro plan. Pero bueno, realmente es interesante igualmente continuar con caballo G7. Por supuesto, las blancas jugarían F3 y contra alfil F5 seguramente vendría el movimiento lógico, ¿no?, E4. Y bueno, el negro podría jugar alfil E6. Y esta posición realmente da la impresión de que bueno, han perdido algún tiempo las negras, pero es interesante porque vean, el peón de D4 ahora no tiene su defensa natural. Y bueno, podemos continuar con torre A de 8 y bueno, en un futuro poder capturar en E4 y tratar de buscar algún contrajuego contra el peón de D4. De todas formas, bueno, es evidente que esta posición es ligera ventaja de las blancas gracias al espacio y bueno, la actividad y el dominio del centro de sus piezas. Pero en la partida, Manuel Candelario, bueno, decide jugar alfil E6. Iturrizaga continúa con su plan F3. Caballo D7 y ahora me gusta mucho la forma que jugó acá el gran maestro Iturrizaga. La jugada dama D2, una jugada que van a ver, tiene un plan para mejorar sus piezas, no se desespera, no busca la rápida ruptura con el movimiento E4, más bien va a mejorar primero su caballo de C1, que es su peor pieza, y después, bueno, tiene posibilidades de jugar varios planes de juego, no solo E4 es la única opción de las blancas en esta posición. Siguió caballo B6 y ahora otra jugada interesante, B3, jugada profiláctica, así bueno,
Dejamos al caballo en B6 realmente sin objetivo. Siguió la partida con torre a E8 y alfil C2. Vean acá que esta, bueno, es una de las ideas interesantes de la jugada dama D2. Darle ahora la casilla C2 al alfil para llevar el caballo a D3. Y vean que el caballo en D3 es muy bueno. Realmente podría entrar por E5. En algunas ocasiones van a ver la partida por F4 o incluso por la casilla C5. Realmente tendría un gran abanico de posibilidades esa pieza en D3. Siguió dama D6. Vean que, bueno, siempre se puede considerar la reacción de las negras con C5. Es una probabilidad, ¿no?, en todas estas posiciones. Pero, bueno, vean que después del cambio en C5 y caballo D3, bueno, quedaría el peón aislado en D5. Como ven, podría seguir la jugada G4 y caballo F4. Un plan que emplea el gran maestro Iturrizaga en la partida. Y bueno, realmente es una posición incómoda de jugar con las piezas negras porque, bueno, el blanco tiene una ventaja duradera, ¿no?, una estructura de peones mejor y piezas mucho más activas que controlan el centro acá. La partida siguió con dama D6 y Iturrizaga hace una jugada interesantísima, la jugada rey H1, una jugada que aparentemente no hace nada, pero tiene una idea en mente y es jugar G4, expulsar al caballo de H5 y bueno, van a ver que el rey en H1 está mucho mejor ubicado, así que es una jugada tranquila, una jugada profiláctica que también va a ayudar en el futuro plan de las piezas blancas. Ahora, bueno, las negras un poco se desesperan y bueno, hacen una jugada pasiva acá, la jugada F6. Realmente no es fácil jugar este tipo de posiciones en donde, bueno, las rupturas, las jugadas activas suelen ser realmente debilitadoras, ¿no?, y le dan ventaja a las blancas. Es muy difícil estar todo el tiempo a la defensiva. Pero bueno, F6 realmente continúa siendo una jugada demasiado pasiva acá de las negras. La idea más correcta hubiese sido jugar F5, una jugada que entiendo que para los humanos es realmente difícil, ¿no?, porque bueno, debilitamos definitivamente la casilla E5 de forma duradera, pero busca la opción, ¿no?, de tener en algún momento la jugada F4 y poder un poco atacar, destruir el centro de las blancas y tener aire, ¿no?, alguna posibilidad de contrajuego para las piezas negras. Por ejemplo, si caballo 3 a E2, una idea que realice Iturrizaga en algún momento para llevar el caballo a D3, bueno, aquí seguiría el movimiento F4 y luego del cambio caballo por los cambios de caballo, dama por, y bueno, las blancas seguirían un poco mejor luego de dama F2. Como ven, tienen el plan de jugar caballo D3 y caballo 5, pero bueno, es una posición que las negras al menos ya tendrían abiertas, ¿no?, algunas columnas y bueno, aquí tendrían realmente posibilidades de algún contrajuego, lo cual van a ver no sucede en la partida. Realmente, bueno, existía otra opción contra F5, la jugada G3, que es muy probable hubiese sido la elección del gran maestro Iturrizaga, una jugada sólida para, bueno, evitar F4, que debilita un poco el flanco del rey, pero bueno, es una jugada también característica acá, de manera profiláctica, y después seguir con las ideas de caballo D3. En la partida F6, bueno, muy pasivo acá, Iturrizaga ahora se lanza con su plan con la jugada G4, siguió caballo G7 y caballo D3. Vean que el caballo, bueno, va a saltar ahora a F4 y bueno, van a ver cómo poco a poco el gran maestro Iturrizaga va creando amenazas contra el rey de las negras, contra el flanco del rey del gran maestro Pérez Candelario. Siguió caballo D7, torre G1, A6. Vean que la posición es bien pasiva de las negras. La jugada, bueno, A6 quizás es para intentar C5 en algún momento y bueno, tener cubierta la casilla B5 de algún posible salto del caballo. De todas formas, bueno, el negro está demasiado pasivo acá y el blanco, vean, puede seguir ganando espacio. Siguió el movimiento H4. Aquí, bueno, el gran maestro Iturrizaga hace un plan realmente excelente. Va a buscar potenciar su alfil de C2. ¿Y cómo va a lograr esto? Bueno, con la jugada H5 y luego caballo F4. Una idea que, bueno, va a debilitar completamente esta diagonal de casillas blancas. Siguió alfil F7. Vean que C5 es una jugada activa, pero no resuelve los problemas. Realmente crea más problemas. Después del cambio
vendría evidentemente caballo F4, bueno, atacando en D5. El negro seguiría pasivo ahora con debilidad, con un peón aislado, y bueno, la ventaja de las blancas acá es muy pero muy grande. Así que alfil F7 fue la jugada en la partida. Siguió caballo F4 y caballo E6. Interesante, el negro trata, bueno, de cambiar algunas piezas para que el ataque del blanco no sea tan peligroso. Pero bueno, aquí viene el caballo de repuesto. Caballo C, E2. Sigue o mantiene, ¿no?, la posición fuerte del caballo en F4. Siguió rey H8. Iturrizaga cambia en E6. Torre por E6 y la jugada H5. Que bueno, era el plan general acá de las blancas. Como le comenté, debilitar toda esa diagonal. Y ahora el alfil de C2, van a ver, será una pieza clave en el ataque. Siguió torre E7. Por supuesto, aquí no era posible doblar las torres porque vendría caballo F4. Y bueno, existiría ya una doble amenaza sobre la torre y sobre el peón en G6. Así que torre E7. Siguió un caballo F4. Bueno, ya atacando al peón en G6. Una idea también interesante era abrir la columna H y luego aquí jugar caballo G3 para seguir con rey G2, torre H1. Bueno, buscar en algún momento quizás doblar las torres en la columna H, o para en algún momento llevar la dama hacia la casilla H6 con algún detalle táctico. Y bueno, las blancas igual acá tendrían muchísima ventaja. Pero caballo F4 también es muy fuerte. Una jugada que ataca G6 y provoca la jugada G5. Una jugada que, bueno, es verdad, cierra un poco el flanco del rey, pero vean, debilita la casilla F5. Y bueno, ahora el plan de las blancas va a ser enfocado en dominar esa casilla F5 y bueno, tratar de ubicar ahí un caballo, que es la pieza que más problemas le puede crear a las negras. Siguió caballo E2. Por supuesto, el caballo ahora va hacia una nueva ruta, hacia la casilla F5. Las negras intentaron A5, una idea interesante, buscando poder jugar dama B4 y bueno, intentar finales cambiando las damas. Pero vean que esto no se va a dar en la partida. Siguió caballo G3, dama B4 y ahora por supuesto mantenemos las damas. Dama F2 y Iturrizaga. Es necesario, bueno, que las damas estén sobre el tablero para que el ataque contra el rey de las negras sea mucho más fuerte. Siguió alfil E6. Bueno, de momento evitando que el caballo salte F5. No queremos que nos cambien el alfil de E6, que es pasivo, por nuestro fuerte caballo de G3. Y aquí, bueno, el gran maestro Iturrizaga realiza un movimiento excelente. La jugada alfil F5. Esto es, bueno, muy importante en el ajedrez, el comprender el tema del cambio de las piezas. ¿Qué piezas debemos cambiar y con qué objetivo? En este caso, Iturrizaga intenta el cambio de los alfiles. Y bueno, la respuesta es evidente. El cambio de los alfiles, bueno, provocaría que nuestro caballo sea dueño y señor acá en la casilla F5. Por lo tanto, bueno, es un cambio favorable para las piezas blancas. Siguió alfil G8. Bueno, el negro trata de evitar ese cambio para que el caballo no se instale en la casilla F5. Pero ahora vean que las blancas realizan la interesante jugada F4. Ya se lanzan al ataque. Se sabe que las blancas tienen ventaja, pero bueno, es necesario también realizar jugadas activas, crearles más problemas a las negras. Como decía la teoría de Steinitz, bueno, el jugador con ventaja debe en su momento atacar, crear amenazas para, bueno, aumentar su ventaja, porque si no podría esta ventaja irse evaporando poco a poco. Así que bueno, ya Iturrizaga se lanza al ataque con la jugada F4. Vean que hay posibilidades de en algún momento quizás esta torre venga a F1 y bueno, ya existan temas tácticos de tomar en D7 y luego capturar en G5 y posibilidades de que la torre en F8 quede indefensa en muchas de estas variantes. Siguió G por F4, una jugada que bueno, empeora la situación de las negras porque bueno, van a ver, se abre mucho más fácil el flanco del rey. Más adelante la ruptura G5 se va a poder realizar y bueno, esto va a abrir columnas en el flanco del rey y el ataque contra el rey en H8 va a ser letal. Realmente era mejor aguantar ahí pasivamente con H6, aunque torre F1. Y bueno, el blanco tendría una ventaja estable acá. Incluso las negras, bueno, podrían intentar C5, pero igual podría seguir torre C1
o incluso el cambio en D7 y luego la jugada torre C1. Pero bueno, se ve que estratégicamente es difícil jugar esta posición con las negras, aunque bueno, esta parecía la mejor opción a pesar de ser igual ventaja para las blancas. G por F4 realmente es un error que crea más problemas. Dama por F4, jugada correcta. Van a ver que hay ya ideas de tomar en D7, posibilidades en algún momento, bueno, instalar el caballo en F5, luego seguir con G5 y vean cómo la torre en G1 se puede incorporar rápidamente al ataque. Siguió un C5 acá, bueno, finalmente Pérez Candelario decide la ruptura intentando, bueno, ya buscar algún contrajuego, pero creo que es ya demasiado tarde. Vean que el gran maestro Iturrizaga realizó la sencilla jugada alfil por D7 y después de la captura el movimiento G5, jugada durísima acá porque bueno, aprovecha la clavada de la torre acá en F8, el peón no puede capturar en G5 y bueno, la amenaza es seguir con la evidente jugada G6 y el caballo en F5. Vean que acá, bueno, tendríamos una formación en V tipo Voltu 5 en la cual, bueno, las piezas blancas estarían atacando con tremenda fuerza al rey de las negras. G5 se cambió en D4, peón por, ya la ventaja blanca es decisiva. La jugada G6 y caballo F5, bueno, será inevitable. El rey se va a abrir en el flanco del rey. Bueno, el blanco tiene las piezas muy preparadas para el ataque. Torre 7, bueno, se cambiaron las torres. Y bueno, ya vino la ruptura decisiva acá en G6. Siguió H por G6, H por G6. Amenaza directa a jugar dama H6. Vean ahora la columna H abierta. Bueno, favorece incluso más a las blancas. Así que bueno, ya la partida está perdida. Torre E8, dama H6. Bueno, ya ganando material. Alfil H7 y caballo F5. La forma más precisa de ganar sin darle oportunidades a las negras. Dama E4 y luego de torre G2, bueno, el gran maestro Pérez Candelario decidió abandonar en esta posición, ya que bueno, tiene solo un jaque más y luego realmente no va a poder evitar las amenazas de mate sobre su reino. Bueno, con esta victoria Eduardo Iturrizaga se coronó por segunda ocasión consecutiva como campeón de España. Y bueno, desde mi canal felicitarlo porque bueno, tenemos una buena amistad y bueno, estoy muy contento con que haya revalidado su título. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Si te ha gustado este, bueno, dale like y bueno, suscríbete al canal. Chao, chao.